Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la anatomía del corazón y lo vamos a hacer en 4 momentos. Este primer tema va a hacer referencia a la configuración externa del corazón. Presentamos un cordial saludo al doctor Martín Alonso Ruiz Orozco y a los estudiantes del Departamento de Morfología de la Universidad del Cauca. Muchos éxitos para ellos. Como objetivos, vamos a definir los aspectos generales del corazón, describir la estructura externa del corazón y describir la segmentación del miocardio. Para ello, la agenda de nuestra clase va a contar con 6 puntos. Primero, área precordial. Segundo, generalidades anatómicas del corazón. Tercero, caras y bordes o márgenes del corazón. Cuarto, base del corazón. Quinto, ápex cardíaco. Y sexto, segmentación miocárdica. Iniciemos con el concepto de área precordial. Este es un esquema de la cara anterior del tórax, donde estamos viendo el esternón y a los lados del esternón las dos líneas paraesternales en un plano parasagital. La línea paraesternal del lado derecha y la línea paraesternal del lado izquierda. Aparecerá en el lado izquierdo esta otra línea que corresponde a la línea medioclavicular izquierda. Vamos a mirar la importancia de estas 3 líneas de referencia, recordando que el espacio entre los cartílagos costales y entre las costillas se conoce con el nombre de espacio intercostal. Este primer punto aparece en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal del lado derecho. Este otro punto en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. El siguiente punto se va a posicionar en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular del lado izquierdo. Y el último punto se coloca en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. De esa forma, al unir estos 4 puntos, obtenemos la silueta del corazón proyectada en la cara anterior del tórax, conocida con el nombre del área precordial. Esta es un área anatómica, no es clínica, sino es la proyección estrictamente anatómica de acuerdo al tamaño del corazón. Segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha, quinto espacio con línea medioclavicular izquierda y segundo espacio intercostal con línea paraesternal del lado izquierdo. Entonces podemos ver aquí esquemáticamente, cuando hablamos de anatomía bioscópica, anatomía de superficie, que para el caso del corazón es muy importante para la semiología de auscultación cardíaca. Estamos viendo aquí la silueta cardíaca conocida como el área precordial. Pasemos a mirar las generalidades anatómicas del corazón. Para ello vamos a tener en cuenta la situación del corazón. Entonces, recordando que el corazón se sitúa en un espacio dentro del tórax delimitado entre las dos regiones pleuropulmonares, conocidas con el nombre del mediastino. Entonces, en ese mediastino, el órgano más grande es el corazón, que lo vemos aquí en este relieve de color azul claro. Hay que recordar que la parte más alta del corazón va a estar en relación con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. La parte más baja del corazón, que corresponde a la cara inferior o infradiafragmática, se relaciona con la octava vértebra torácica. Por eso, de la cuarta a la octava vértebra torácica se les conoce con el nombre de las vértebras cardíacas, porque son las vértebras sobre las cuales está alineado el punto más alto y punto más bajo del corazón, ocupando la parte central del mediastino inferior, conocida como el mediastino medio. Ahí va a estar el corazón rodeado por una membrana conocida con el nombre de pericardio. Ahora, podemos apreciar que dentro de la cavidad torácica el corazón se localiza inmediatamente por encima del músculo diafragma, que aquí lo estamos representando. Recordemos que tiene forma de cúpula. Y entre el origen costal,
del lado derecho el origen costal, del lado izquierdo el músculo diafragma, estas fibras que son las fibras esternales y atrás las fibras lumbares convergen para formar el centro tendinoso del diafragma o el espejo de von Helmont. Sobre ese centro tendinoso del diafragma se está apoyando el corazón, que aquí no lo vemos porque está rodeado por su pericardio fibroso. Incluso aquí podemos ver un sistema de ligamentos que están adheriendo el pericardio fibroso o lo están relacionando con el músculo diafragma. Podemos apreciar a los lados las regiones pleuropulmonares. La del lado derecho, miren aquí pulmón rodeado por pleura. En el lado contrario, pulmón izquierdo rodeado por pleura. En medio de las dos, el espacio mediastino y la estructura más grande ahí en la parte inferior, el corazón. Si lo miramos en una placa de tórax, apreciamos entonces aquí a los lados con aspecto radiolúcido los dos pulmones. Miren aquí su base, que tiene una forma arqueada y cóncava, se está acomodando a la convexidad de las cúpulas del diafragma. En medio de los dos el mediastino, y donde se aprecia esta silueta radio-opaca, pues corresponde a la silueta del corazón. En el mediastino inferior, la parte media. Segundo punto de las generalidades anatómicas del corazón hace referencia a las capas tisulares. Cuando nosotros estudiamos el corazón desde la histología, la capa más desarrollada del corazón corresponde a un músculo estriado, conocido con el nombre del miocardio, que es la capa más desarrollada porque al ser músculo tiene propiedades contráctiles. Sin embargo, la fisiología nos dice que el músculo del corazón, además de tener propiedades contráctiles, tiene propiedades de automatismo, inotropismo, cronotropismo e incluso de secreción, gracias a las características de sus células denominadas cardiomiocitos. Ahora, este miocardio, que es la capa muscular del corazón, que la vemos aquí por ejemplo en este tabique, acá a los lados, en estas cavidades que son los ventrículos, acá estarían los atrios. Entonces, ese miocardio internamente está tapizado por una membrana que se conoce con el nombre del endocardio, que ahí lo estamos apreciando. Ahora, hacia la parte externa, el miocardio está en relación con una envoltura serosa que se denomina el pericardio seroso. El pericardio seroso, que es todo este complejo, tiene dos láminas. Una lámina del pericardio seroso, que se conoce en histología como en epicardio, en anatomía como la capa visceral del pericardio seroso, se adhiere al miocardio. En algunas regiones se separan por la presencia de grasa, conocida con el nombre de la grasa subepicárdica, que es generalmente en los sitios donde hay vasos sanguíneos. Un poco más externamente, la lámina parietal del pericardio seroso. Entonces miren, entre la lámina visceral del pericardio seroso o epicardio y la lámina parietal del pericardio seroso se abre un espacio conocido como la cavidad del pericardio seroso, y en este espacio hay líquido que corresponde al líquido pericárdico. A su vez, la lámina parietal del pericardio seroso se adosa a otra envoltura fibrosa conocida como el pericardio fibroso. Por lo tanto, la capa propia del corazón es la muscular, miocardio, recubierta internamente hacia sus cavidades por el endocardio, tapizada externamente y de manera directa por la lámina visceral del pericardio seroso o epicardio, luego bañada por el líquido pericárdico que estaría contenido externamente por la lámina parietal del pericardio seroso, reforzada y adosada al pericardio fibroso. Miremos en este esquema. Entonces, esta imagen cadavérica nos está mostrando cómo con las pinzas se está sujetando el pericardio fibroso. Esta es la cara externa del pericardio fibroso, y habíamos dicho hace un momento que ese pericardio fibroso está adosado con la lámina parietal del pericardio seroso como si fuera una sola lámina. Entonces, en la siguiente imagen vamos a mostrar unas incisiones del pericardio fibroso junto a la lámina parietal del pericardio seroso. Entonces miren, aquí se cortó y hemos hecho un desplazamiento en la parte inferior, y ustedes pueden ver aquí este espacio que correspondería a la cavidad
del pericardio seroso, que en el ser vivo estaría con presencia de líquido. Y lo que miraríamos aquí al fondo, directamente cubriendo al corazón, sería la lámina visceral del pericardio seroso o el epicardio. En esta imagen, donde el corazón ya está aislado de la cavidad del pericardio, podemos ver esta membrana brillante que corresponde al epicardio o lámina visceral del pericardio seroso. Recuerden que por debajo de ella en algunas zonas vemos estos depósitos de grasa subepicárdica, y es generalmente aquellos sitios por donde están discurriendo los vasos sanguíneos que vascularizan el corazón. En esta diapositiva, entonces, se puede ver de un color ya rojo intenso. Podemos apreciar aquí una especie de vino tinto, ya el miocardio, que corresponde al músculo del corazón, un músculo de naturaleza estriada, pero con funcionamiento autónomo vegetativo. Y podemos ver los depósitos de grasa subepicárdica por donde discurren los vasos sanguíneos que irrigan el corazón. En esta imagen tenemos una sección del ventrículo izquierdo del corazón para que miremos cómo las paredes del corazón son predominantemente musculares. Entonces, este músculo, ya dijimos, es conocido con el miocardio, el músculo del corazón. Y aquí hemos desplegado, por ejemplo, una cavidad del corazón, hemos cortado al lado del surco interventricular anterior, estamos abriendo aquí el ventrículo derecho del corazón y podemos ver esta lámina brillante que está tapizando internamente al corazón. Este sería el endocardio. Bien. Ok, bien. En un corazón vivo, generalmente se presentan unas contracciones enérgicas, unas contracciones bastante fuertes, como lo vemos aquí, conocidas con el nombre de las sístoles. Después de esa sístole, un periodo de relajación correspondiente a la diástole. El tejido muscular usualmente varía del rosado al rojo oscuro. Como les decía, se pueden apreciar en la superficie acumulaciones de grasa en los surcos por donde discurren los vasos sanguíneos. Listo. Y esta grasa está entre la lámina visceral del pericardio seroso o epicardio y el miocardio. Contracciones enérgicas del corazón y que son usualmente contracciones constantes. Pasemos a mirar forma y orientación del corazón. Listo. Habíamos dicho entonces hace un momento que el corazón está dentro de la cavidad torácica en el mediastino. ¿Qué lo mantiene en su posición? Los vasos sanguíneos que se conectan a él de manera aferente y eferente. Por ejemplo, de los ventrículos del corazón, esta flecha nos está indicando que salen las arterias. Aquí vemos la arteria aorta y aquí el tronco de la arteria pulmonar. Esta flecha convergente al corazón de arriba hacia abajo y esta que va de abajo hacia arriba representan la circulación a través de las venas cavas superior e inferior, y estos vasos sanguíneos en conjunto se constituyen como el principal elemento de fijación del corazón dentro de la cavidad torácica. Aquí podemos mirar en esta imagen diagnóstica de nuevo las regiones pleuropulmonares, aquí el pulmón, en medio el mediastino, en el mediastino medio el corazón y los grandes vasos. Aquí se ve, por ejemplo, medio de contraste en los grandes vasos del corazón que lo mantienen en su posición y que estudiaremos más adelante. Respecto a la orientación del corazón, el corazón no está alineado con el plano sagital. El corazón presenta una desviación hacia la izquierda de la línea media y presenta, miren, como ustedes ven aquí, su eje mayor no es un eje vertical. De hecho, la línea que se proyecta, como ustedes ven aquí, desde el vértice o el ápex del corazón hacia atrás, hacia la parte de las aurículas o de los atrios, esa línea tiene proyección de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, lo que nos indica que el eje mayor del corazón de hecho puede acercarse más hacia la horizontal que hacia la vertical. Entonces es un eje oblicuo que en fisiología aprenderemos cómo se va a calcular. Listo. Y este otro plano representa el plano
horizontal del corazón, que tampoco termina siendo horizontal sino oblicuo, lo que nos indica que nuestro corazón va a tener dos sectores, un sector al lado derecho que realmente está a la derecha y hacia abajo, un sector izquierdo que está a la izquierda y hacia arriba, y este plano que correspondería al plano transversal nos va a ir el corazón atrás y arriba en un sector atrial o auricular y abajo y hacia adelante un sector ventricular. Pasamos a mirar esos sectores y las cavidades cardíacas un poco más en detalle. Bien. De nuevo, tendríamos en este caso la cara anterior del corazón y estamos viendo esta línea discontinua que nos está separando atrás, arriba y hacia el lado derecho todo este sector que es el sector atrial o sector de las aurículas. Generalmente este sector atrial o auricular se relaciona con las estructuras venosas. Hacia adelante, hacia abajo y hacia el lado izquierdo tendríamos este sector que es el sector ventricular. El sector ventricular del corazón se relaciona con el origen de las arterias. Miramos igualmente en sentido inferior. Nuevamente, esta línea estaría pasando por este surco que se conoce con el nombre del surco coronario. Entonces entenderemos por el surco coronario o surco atrioventricular aquel surco que va a separar el sector de los atrios o aurículas del sector de los ventrículos del corazón, donde en el sector auricular desembocan las venas y del sector ventricular se originan las arterias. Pasamos y miramos las cavidades cardíacas. Entonces, las cavidades cardíacas son derechas e izquierdas. Ven ustedes aquí en el dibujo que las cavidades cardíacas del lado derecho están representadas en color azul. Ese color azul representa la sangre venosa, que es aquella sangre que tiene altas concentraciones de CO2 y bajas concentraciones de oxígeno. Esta sangre venosa llega al corazón a través de las venas cavas, de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Estas venas cavas desembocan en el atrio derecho. La sangre venosa del atrio derecho pasa hacia el ventrículo del lado derecho y del ventrículo del lado derecho sale por esta arteria conocida con el nombre de la arteria o tronco pulmonar, que va a llevar esta sangre desoxigenada o sangre venosa hacia los pulmones para que se elimine el CO2, se incorpore el oxígeno, proceso que se conoce como intercambio gaseoso alveolo-capilar. Entonces, corazón derecho, por él circula sangre venosa. Ahora, ¿qué pasa en el corazón izquierdo? Al corazón izquierdo le llegan las venas pulmonares, dos que provienen del pulmón izquierdo y otras dos provenientes del pulmón derecho. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada, es decir, sangre arterial, rica en oxígeno y baja en CO2. Esa sangre arterial desde las venas pulmonares llega al atrio o aurícula izquierda del corazón. De la aurícula izquierda esta sangre arterial va a pasar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la va a eyectar a esta arteria que es la arteria aorta. Entonces, por lo tanto, corazón derecho, sangre venosa. Corazón izquierdo, sangre arterial. El corazón derecho se relaciona la aurícula con las cavas y el ventrículo con el tronco pulmonar. La aurícula izquierda se relaciona con las venas pulmonares y el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Los grandes vasos. Los grandes vasos, como su nombre lo dice, son vasos sanguíneos de gran calibre que se relacionan directamente con el corazón y ya habíamos dicho que sirven como medios de fijación. Perfecto. En el atrio del lado derecho tenemos la desembocadura de la vena cava superior que recoge sangre del cuerpo humano por encima del músculo diafragma. Es decir, la vena cava superior drena sangre del tórax, extremidades superiores, cuello y cabeza. La vena cava inferior drena sangre por debajo del músculo diafragma, es decir, extremidades inferiores, contenido pélvico y abdomen. Estas dos venas cavas van a desembocar en
el atrio derecho del corazón. Por otra parte, el ventrículo derecho del corazón da origen al tronco pulmonar o arteria pulmonar, ya que el ventrículo izquierdo del corazón da origen a la arteria aorta y al atrio o aurícula izquierda le desembocan 4 venas pulmonares, las 2 venas pulmonares del lado derecho y las 2 venas pulmonares del lado izquierdo. De esta forma, los grandes vasos son 8. Arteria aorta en relación con ventrículo izquierdo, 1. Tronco pulmonar en relación con ventrículo derecho, 2. Vena cava superior y vena cava inferior en relación con atrio derecho, 4. Y las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, en relación con el atrio izquierdo, y tenemos los 8 grandes vasos. Listo. Pasamos a nuestro siguiente punto, que hace referencia a las caras y a los bordes del corazón, que es la morfología externa. Ok, el corazón en este esquema lo vamos a representar como una pirámide cuya base es posterior. Significa que la parte más posterior, que es la base del corazón, se acerca hacia la columna vertebral, hacia la pared posterior del tórax. El corazón tendrá una cara anterior que se localiza por detrás del esternón y de los cartílagos costales. Por eso se puede llamar cara anterior o esternocondrocostal. Otra cara inferior del músculo del corazón que descansa sobre el músculo diafragma. Se le conoce como la cara diafragmática del corazón. Y a los lados, las caras pulmonares. La del lado derecho, que se relacionaría con el pulmón derecho, y la del lado izquierdo, que se relacionaría con la cara medial del pulmón izquierdo. Ahora, el corazón hacia el lado izquierdo tiene una punta conocida con el nombre del ápex. Los bordes del corazón. El borde que delimita la cara anterior de la cara pulmonar derecha se conoce como el borde derecho o el margen agudo del corazón. El borde que separa la cara anterior de la cara pulmonar del lado izquierdo se conoce como borde izquierdo del corazón o margen obtuso del corazón. Y tendríamos el margen inferior entre la cara anterior y la cara inferior o diafragmática. Miremos aquí. La cara anterior del corazón o cara esternocostal. Entonces, en esta cara, ¿qué vamos a apreciar? Vamos a apreciar, por un lado, la aurícula del lado derecho, donde se desembocan las venas cavas. Pero la aurícula del lado derecho o atrio derecho tiene 2 porciones. Atrás una porción sinusal y adelante una porción que se conoce como la porción auricular o la orejuela. Esta es la orejuela o la auriculilla del atrio del lado derecho. Es una proyección en sentido anterior y medial que está abrazando a la arteria aorta. Miramos también en la cara anterior del corazón completamente la cara anterior del ventrículo del lado derecho y una pequeña parte del ventrículo izquierdo del corazón. Miren aquí el ventrículo derecho originándose el tronco pulmonar. ¿Y qué ha pasado en esta imagen? El dedo del cirujano está pasando por la cara posterior del tronco pulmonar y de la arteria aorta, pero está pasando por delante de la cara anterior de las aurículas. Este espacio se conoce con el nombre del seno transverso del pericardio seroso o el seno de Theile. Es decir, el seno transverso del pericardio seroso o de Theile es un espacio que hay entre la cara anterior de las aurículas y la cara posterior del tronco pulmonar y arteria aorta. Miramos aquí, nuevamente, entonces ya la cara anterior del corazón. Miren, la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho y la parte anterior del atrio derecho, esta proyección aquí, conocida como la auriculilla o la orejuela del lado derecho, abrazando la aorta. Aquí se ha seccionado la orejuela del lado izquierdo que estaría abrazando al tronco pulmonar. Y miren, este espacio por detrás del tronco pulmonar que está seccionado, por detrás de la aorta que está seccionada y por delante de la cara anterior de las aurículas, a este espacio es que se le llama el seno transverso del pericardio seroso, el seno de Theile. En la cara anterior del corazón,
el ventrículo derecho para originar el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo una parte para originar la arteria aorta. Y miren ustedes, en la cara anterior del corazón, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, este surco se conoce con el nombre del surco interventricular anterior, y por este surco interventricular anterior discurre esta arteria, la arteria descendente anterior o interventricular anterior, acompañada de esta vena, la vena magna del corazón. Miren ustedes aquí cómo la arteria descendente anterior se origina de esta rama de la aorta, que es la arteria coronaria izquierda. Después de un recorrido muy corto, la coronaria izquierda, además de dar origen a la descendente anterior o interventricular anterior, da origen a esta otra rama, la arteria circunfleja del corazón. Y miren aquí esta estructura, el triángulo de Mouchet. El triángulo de Mouchet se va a delimitar entonces entre la arteria circunfleja, la descendente anterior y la vena magna del corazón. En la cara anterior del ventrículo derecho hay es un relieve muy discreto por debajo del origen del tronco pulmonar, este relieve que se conoce con el nombre del cono arterioso. Y podemos ver aquí el surco coronario, que es el surco que delimita los atrios de los ventrículos, y por el surco coronario discurren estas arterias, las arterias coronarias. Okay. Ahí estamos mirando el margen derecho del corazón. En esta parte del margen derecho, acá el margen anterior que está separando las caras derecha y anterior de la cara inferior o diafragmática. Aquí estaríamos mirando en esta línea que apareció en color negrilla, sería el margen izquierdo del corazón que separa la cara anterior de la cara pulmonar del lado izquierdo del corazón. La cara inferior o diafragmática. En esta cara se identifican este surco, el surco interventricular posterior que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Fácilmente reconocemos que este es el ventrículo izquierdo porque como parte del ventrículo izquierdo está la punta del corazón. Esta es la punta del corazón, se denomina el ápex cardíaco, hace parte del ventrículo izquierdo. Entonces, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entre los dos ventrículos, el surco interventricular posterior, y por este surco interventricular posterior discurre esta arteria, la arteria descendente posterior o interventricular posterior, junto a esta vena, que es la vena cardíaca menor o la vena media del corazón. Además de eso, estamos mirando entre las aurículas y los ventrículos el surco coronario. ¿Qué hay en la parte derecha del surco coronario? La vena menor del corazón con la arteria coronaria derecha. ¿Qué hay en la parte izquierda? Tendríamos este gran voluminoso vaso que es el seno coronario, esta arteria que es la rama auriculoventricular de la coronaria derecha y esta ramita que es la circunfleja rama de la coronaria izquierda. Aquí podemos ver el surco interatrial posterior que separa las dos aurículas. Y quiero que miren esta estructura que va a aparecer allí. La cruz cordis o la cruz cardíaca. La cruz cordis o la cruz cardíaca es el punto de intersección entre el surco coronario o atrioventricular, el surco interventricular posterior y el surco interatrial o interauricular posterior. La cruz cordis o cruz cardíaca es un punto de referencia importante porque allí la arteria coronaria derecha termina bifurcándose en descendente posterior, interventricular posterior y auriculoventricular. Esto ocurre en el 85% de los casos. La cara pulmonar derecha está formada por la porción convexa de la pared lateral del atrio del lado derecho y se relaciona con la cara medial del pulmón derecho. Justo por encima y por debajo, la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Miremoslo mucho mejor en una imagen de resonancia magnética nuclear. Aquí lo pueden apreciar ustedes. Este sería el ápex del corazón, lo que indica que esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces miren aquí, la cara derecha del corazón o cara pulmonar derecha que corresponde a la convexidad del atrio o aurícula derecha del corazón en relación con esta estructura que sería el pulmón derecho. La cara pulmonar
izquierda del corazón no es muy bien definida, pero esta cara está constituida por la convexidad de la cara lateral del ventrículo izquierdo, donde se encuentran estas arterias que se conocen con el nombre de las arterias marginales izquierdas o marginales obtusas del corazón. Y esta cara pulmonar izquierda del corazón hace una impresión bastante cóncava en la cara medial del pulmón izquierdo. Ahí lo podemos apreciar. La misma imagen de hace un momento de resonancia magnética del ápice del corazón. Entonces miren, toda esta es la cara pulmonar izquierda, que corresponde a la convexidad que nos genera el ventrículo izquierdo del corazón sobre este órgano, que sería el pulmón izquierdo. La base del corazón se comporta como una verdadera cara. La base del corazón, ¿a qué corresponde? A la cara posterior de las dos aurículas o atrios, el lado derecho y el lado izquierdo. Empecemos analizando el atrio del lado derecho, donde desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. Entre la desembocadura de las dos cavas se forma este relieve, conocido como el seno de las cavas, o la porción sinusal del atrio derecho. Luego, esta línea bastante definida que se proyecta de la desembocadura de la vena cava superior a la desembocadura de la vena cava inferior se conoce como la línea terminal, y esta línea terminal se divide la cara posterior del atrio derecho medialmente en porción sinusal o seno de las cavas y lateralmente en orejuela, auriculilla o divertículo atrial derecho. La cara posterior del atrio izquierdo es bastante dilatada y podemos apreciar en sus vértices la desembocadura de las cuatro venas pulmonares: vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar inferior izquierda y vena pulmonar superior izquierda. Inmediatamente por debajo de la cara posterior del atrio izquierdo vemos aquí el seno coronario, que desemboca en el atrio derecho adyacente a la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí hemos retirado el corazón y por detrás del corazón este espacio que es el mediastino posterior. En el mediastino posterior está el esófago, lo que indica que la base del corazón está inmediatamente por delante del esófago. Por eso se pueden hacer ecocardiogramas transesofágicos, introduciendo la sonda con el ecocardiógrafo hasta el esófago torácico, y desde ahí se puede hacer el ecocardiograma en sentido postero anterior. El ápice del corazón corresponde a la punta del corazón, que aquí le estamos sujetando con el dedo pulgar. Miren aquí, esto sería ventrículo del lado derecho, ventrículo izquierdo, y la punta del ventrículo izquierdo, que en general es la punta del corazón, se conoce como el vértice o el ápex cardíaco. Usualmente el vértice del corazón o el ápex cardíaco se puede ubicar a nivel del quinto espacio intercostal con línea medioclavicular del lado izquierdo. Corresponde al PMI fisiológicamente, al punto de máximo impulso del corazón. Y el ápice es el 17. Estas son las referencias de la clase: Skandalakis, Latarjet, Moore y Gray. Agradezco mucho su atención, mis poderosos, y nos vemos en la segunda entrega, que sería configuración interna del corazón.